Muy buenos días. Hoy, en el día 278, leeremos los capítulos 17 y 18 del libro de Mateo. Comencemos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: ¿De los extraños? Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora leeremos el capítulo 18. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo unos dos o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 17 podemos contemplar a Jesús en su divinidad. Allí vemos en los versículos 1 al 13 la transfiguración y podemos ver que Jesús no es un líder, es más que un líder, tampoco es un profeta, porque allí Pedro dijo, Señor, hagamos tres enramadas, una para usted, una para Moisés y otra para Elías. Y el Señor le dijo que no, porque no es un profeta, no se iguala a un profeta, es el Hijo de Dios, es Dios, y Él merece toda adoración, toda alabanza. Nosotros somos necesitados de la verdadera fe y lo vemos en los versículos 19 al 20. Vemos que
los discípulos de Jesús no pudieron sanar a alguien que estaba en lunático, y Jesús le dice que no lo hicieron por su poca fe. A veces nosotros decimos que tenemos una fe, pero es una fe basada en el humanismo, que te dice, no, es lo que tú pienses, es lo que tú creas, es lo que tú declares, pero no es la fe que dice la palabra. Por eso Jesús no solamente les dice que no tuvieron fe, sino que además les dice, esta generación no sale sino con ayuno y oración. Es una fe que viene de Dios, es una dependencia completa del Señor. A veces lo que nos duele es lo que nosotros necesitamos. En los versículos 22 al 23 vemos que Jesús declara a sus discípulos que Él iba a morir y que luego resucitaría el tercer día, a lo cual sus discípulos se entristecieron, pero se dieron cuenta después de que todo pasó, que era lo que todos necesitábamos, porque con la muerte de Cristo fue que nosotros pudimos alcanzar la gracia y el favor de la salvación, que Él muriese por nuestros pecados. Cuántas situaciones dolorosas a veces vivimos que no entendemos, pero que luego nos dábamos cuenta que necesitábamos afrontarlas para crecer en nuestra vida espiritual. Dios es mi proveedor, y lo vemos en el versículo 27. Allí vemos cómo le preguntan a Pedro si Jesús daba los 2 dracmas, y Pedro dijo que sí, a lo cual Jesús les dijo, mire, es que no se le pide el impuesto a los hijos, sino a los extraños. Sin embargo, le dijo a Pedro que fuera y cogiera un pez, y cuando Pedro fue y encontró el pez, dentro de él había un estatero, una moneda con la cual podría pagar no solo el drama de él, sino el de Pedro. Esto es Dios quien nos da la provisión. Si tú estás trabajando, si tú tienes una profesión, permíteme decirte que Dios es quien te ha dado todo eso, te ha dado la sabiduría, te ha dado el conocimiento, te ha dado la inteligencia y te ha dado la gracia y las fuerzas para poder trabajar. Por lo tanto, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende desde lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el capítulo 18, perdón, podemos ver que Dios quiere que nosotros tengamos un evangelio vivencial, no que vivamos una religión. Vemos allí que el reino que el Señor nos ofrece no es un reino terrenal, es un reino diferente, un reino donde sus reglas son contraculturas, son contrarias, no son ni siquiera diferentes, sino contrarias a las que conocemos aquí en esta tierra. Vemos cómo allí los discípulos del Señor se acercan a Él y les preguntan quién es el mayor. Muchas personas quieren ser mayores, reconocidas, pero el Señor aquí les dice que para ser el mayor tienen que ser como un niño. No hablando en la inmadurez, porque precisamente era una pregunta inmadura la que ellos habían hecho, sino hablando en la humildad de un niño, en la dependencia de un niño. Nosotros tenemos que aprender a depender del Señor y a vivir para el Señor. También el Señor nos invita a eliminar por completo lo que amenaza el crecimiento espiritual mío o de otro. Y por eso en los versículos 7 al 8 dice así, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego ardiente. Qué importante es que nosotros cuidemos la vida del otro, que nosotros no permitamos que otro sea debilitado en su fe por causa nuestra. También Dios nos está buscando, lo vemos en la parábola de la oveja perdida, donde dice que si un hombre tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, deja las 99 en su casa y va apresuradamente a buscar la otra. Quizás has estado lejos de Dios y hoy Dios te está buscando. Dios siempre nos está buscando porque Él quiere que estemos cerca de Él, como dice el versículo 14. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda alguno de estos pequeños. Dios murió en la cruz por ti y por mí. Él no desea que nosotros nos perdamos. El perdón no es una opción.
El perdón es una decisión y además es un mandamiento. Acá el Señor nos expresa que si tenemos algo contra nuestro hermano, vayamos y hablemos con él y arreglemos las cosas con él. Si no nos oyere, vayamos con dos testigos, pero que no dejemos las cosas sin solucionar. Y entonces el Señor allí nos dice, en el versículo 22, dice, Jesús le dijo, porque Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 7. Y el Señor le dijo, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Cuando no perdonamos las deudas, nosotros estamos en una cárcel y estamos con los verdugos, como lo vemos en la parábola de los dos deudores. Nos relata un hombre que tenía una deuda grandísima. Él, por esa deuda, el rey le había dicho, a este como no puedo pagar, ordenó el Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para poder pagar la deuda, pero aún así no la saldaba. Y él se postró a sus pies y le dijo, Señor, ten misericordia de mí, te lo pagaré todo. A lo que el amo le perdonó la deuda. Pero luego que se encontró con alguien que le debía a él, y le debía incluso mucho menos, casi que por decirle algo, el 1% de lo que él le debía al rey. Él lo quería ahogar y le decía que le pagara. Y él decía, no tengo con qué pagarte, ten misericordia de mí. Y no quiso, sino que lo llevó a la cárcel de los verdugos. Ante eso, sus amigos que escucharon eso fueron y le refirieron al rey todas las cosas y el rey lo mandó llamar y también lo llevó a los verdugos. ¿Qué significa eso de verdugos? Cuando usted y yo no queremos perdonar, entra la amargura, entra el resentimiento, entra el odio, entra la venganza. Todos esos son verdugos que no nos dejan estar en paz, que nos llevan a una cárcel de prisión, una cárcel de resentimiento que no permite que experimentemos la paz de Cristo en el corazón. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Experimentas un evangelio vivencial donde puedes perdonar, amar a otros y practicar lo que Cristo nos ha enseñado, o vives simplemente una religión? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.